Perfecto. Ya. Entonces, esta es la sesión 10 del curso de Física de Sólidos y la verdad es que lo que vamos a ver hoy día es un poco, tiene que ver con una continuación de lo que hemos estado viendo. ¿Por qué esto no nos queda bien aquí, no? No tengo cómo sacar esto, ¿no? Ya. No. Tal vez debería cambiar a modo. Ya. Ok, entonces nos interesa tratar el problema de una, de una cadena lineal, pero desde el punto de vista de las propiedades electrónicas ahora. Entonces, la verdad es que la mezcla de estas dos cosas a estas alturas tiene una justificación solamente para que uno vea las similitudes que hay entre resolver un problema de vibraciones, como el que vimos las dos clases pasadas, a un problema de estructura electrónica, ¿cierto? Entonces, el modelo que vamos a usar va a ser el mismo modelo que usamos para describir el, el enlace covalente, y este se llama la combinación lineal de orbitales atómicos, o por la sigla inglesa Linear Combination of Atomic Orbitals. Y entonces, esto también es lo que se llama spotlight o arrow, eso, esta combinación que se llama la aproximación de enlace fuerte, ¿cierto? Y esta cosa es terrible. Ya. Esto, la aproximación de enlace fuerte o una cadena atómica. Entonces, lo que uno hace es exactamente lo mismo que hicimos antes, como les dije, para describir el enlace covalente. Entonces tenemos una cadena que tiene átomos aquí, ¿cierto? Y lo podemos pensar en que están todos separados una distancia A. Y cada uno de estos átomos tiene un orbital atómico, ¿cierto? Entonces este número aquí uno lo va a asumir que esta notación en base a los kets, lo que queremos hacer es que este es un orbital atómico asociado al átomo 1, al átomo 2, al átomo 3, y estoy asumiendo que hay solamente un orbital atómico por cada átomo. Esto no necesariamente es cierto, uno podría ponerle acá dos, digamos, le podríamos poner ya un orbital S o le podríamos poner un orbital P y tomar los dos y ver qué es lo que sucede con este formalismo. Y la verdad es que generalmente mientras más cosas uno le ponga aquí, mejor es la descripción. Y vamos a ver por qué, porque finalmente lo que nosotros estamos haciendo es una aproximación que usa una minimización de la energía, que es lo mismo que ustedes vieron o demostraron en la tarea hace 2 clases atrás, ¿cierto? Entonces, además vamos a suponer esta otra relación que el átomo de uno es ortogonal al átomo de otro, lo cual si se trata del átomo 1 y del átomo 5, o sea, no debería haber problema de que sea así, pero probablemente si estoy tratando del átomo 4 y el átomo 5, esta aproximación que estoy haciendo aquí no es muy buena. Si bien es cierto que lo mismo que dije antes, ¿cierto? Esto no es una buena aproximación, pero facilita mucho los cálculos, ¿cierto? Entonces,
la función de onda del sistema la vamos a definir como una función de prueba variacional, ¿cierto? De esta función de prueba variacional, que es una función de onda phi total, que tiene unos coeficientes phi sub i multiplicado por cada uno de los orbitales atómicos, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es aplicar algún método de la mecánica cuántica, un método variacional de hecho, para descubrir exactamente cuál es la forma de la función de onda, y lo que realmente nos interesa en el fondo es encontrar la solución a las energías. Entonces, si esta es la función de onda que describe cada una de estas cosas, necesitamos una expresión para un hamiltoniano, ¿cierto? Entonces, el hamiltoniano me volví loco aquí, lo escribí en esta primera línea, digamos, ¿cierto? Esta es la forma esto es lo que queremos resolver. Bueno, esto es lo que uno quiere resolver en términos generales, ¿no? ¿Cierto? La forma del hamiltoniano es esta que tengo acá, ¿cierto? Donde tenemos la energía cinética de un electrón. En el fondo, lo que estoy considerando en este minuto es hacer interactuar un electrón, ¿cierto? Déjenme verlo. Nada. Por eso tengo un p cuadrado partido por 2m, ¿cierto? Entonces tengo un electrón que está interactuando con todos los iones del sistema, donde B sub j es esta relación, y B sub j es la coordenada, es el potencial que existe, que es una función de la distancia del electrón a los distintos núcleos atómicos. Y esta es la coordenada del núcleo atómico J en particular. Entonces, nuevamente, el sistema es este, ¿cierto? Que tengo acá. Entonces, aparte de esto, le instalo un electrón en alguna parte, ¿cierto? Aquí le ponemos con este lapicito, ¿cierto? Ahí le pongo un electrón. Entonces tengo que considerar todas las interacciones de todos estos distintos átomos con el electrón en ese punto. Entonces, ese es el problema que estamos realmente resolviendo, el problema de una partícula en un potencial unidimensional en una cadena. Eso es súper importante tenerlo claro, ¿cierto? Entonces, vamos aquí y volvemos aquí. Entonces, con esta forma del hamiltoniano, puedo saber que esta es la solución. Esto de aquí es absolutamente general, y lo que yo debería hacer es resolver esto de manera exacta. Sin embargo, este phi que tengo acá es un phi que es limitado, porque ese phi es el phi que me acabo de inventar en esta expresión de aquí. Es este phi que tiene esta función de onda, que tiene estos coeficientes, que son los coeficientes que quiero determinar. Y tal cual como lo hicimos en el caso del enlace covalente, la expresión que queremos, y esto es algo que ustedes demostraron de tarea, ¿cierto? Que si uno forma esta función de onda de esta forma y considera que los estados propios de esta aproximación que estamos haciendo acá son ortogonales, uno obtiene esta expresión, ¿cierto? Porque si hago o multiplico este lado por el bra i, ¿cierto? ¿Qué es lo que obtengo? Bueno, en este lado de acá solamente selecciono el coeficiente phi sub i, y acá me queda la suma, porque tengo todos los potenciales, el potencial, todos estos potenciales metidos por medio, ¿cierto? Entonces, cuando hago eso, esta es la expresión que en el fondo minimiza la energía, es la cosa que lo hace óptimo. Si uno toma la derivada de esto con respecto a los phi sub i, se va a encontrar que esta es efectivamente lo mismo que hicieron ustedes de tarea. Entonces, la función lo que queremos despejar es una expresión de este tipo, ¿cierto? Donde hemos transformado el problema de solucionar aquí de manera continua las funciones de onda a un sistema de valores propios nuevamente, donde tenemos, esto de acá son los phi sub j, esto es como un vector, ¿cierto? Esto de aquí también es un vector,
y hay un escalamiento que es la energía, y esto de aquí es una matriz, ¿cierto? Entonces puedo escribir esta matriz de la siguiente manera, como esto phi sub j por el h y j por el e por el phi sub i, donde e es la energía mínima del sistema, ¿cierto? Solo lo que les dije antes, en vez de usar solamente un estado I, ¿cierto? Uno podría usar un segundo apellido para el estado y alfa, donde alfa podría ser, qué sé yo, S, P, D, más de un orbital, ¿cierto? Asociado a cada una de las posiciones atómicas del sistema. Entonces, vamos a seguir mientras tanto, sí, con un solo orbital por sitio, y además los vamos a considerar que son ortogonales, ¿no es cierto? O sea, que se cumple la condición esta que IJ es igual a delta IJ. ¿Ya? Ya, esto lo he dicho como 3 veces. ¿Ya? Avancemos. No, no me puedo... no puedo hacer que esto quede bien. Que las hojas queden donde tienen que quedar. No, no puedo. Como no lo puedo hacer, lo voy a poner más grande. Ya. Entonces, esta es la situación. Y lo que hacemos es, en el fondo, separar, supongamos que tengo el H actuando sobre un estado M, me importa encontrar cuánto valen estos estados de aquí, ¿cierto? Entonces, quiero saber qué es lo que significa el H actuando sobre un estado cualquiera de estos del sistema. El M puede ser I, J, está lo mismo, digamos, ¿cierto? Es una forma de ponerlo. Y este de aquí es el operador de energía cinética del electrón, que es ahora el M, que aparece en la ecuación, en esta expresión de acá, es la masa del electrón. Este de aquí es el B sub M, el B sub M es la interacción del M-avo orbital con el electrón. Y la voy a separar para ver cómo actúa esto sobre este estado, porque esto de aquí yo lo conozco, ¿cierto? Porque K por B sub M actuando sobre el estado M, este es, es el orbital atómico correspondiente. Así que esta expresión de aquí lo vamos a llamar igual a la energía atómica del estado M, ¿cierto? Porque es lo que corresponde. Entonces, el H lo separo entre la parte del orbital M, que es el que estoy tratando de actuar sobre él, ¿cuál? Y los otros son todos los otros, los que son distintos de M, que son todos los B sub J que actúan sobre esto. Entonces, el H y J, lo escribo así, va a tener, ¿qué es lo que va a tener este, digamos, ¿cierto? Va a tener el J, el delta y J por la energía atómica, que es lo que saca de este término, y después va a tener todos los términos cruzados. Va a tener el término I con el término J y el B sub M acá en el medio va a ser todos los M que sean distintos de J, ¿no? ¿Cierto? Eso es todo lo que, porque el JAO ya lo saqué hacia afuera, digamos, ¿cierto? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces ahora sumo sobre todo esto, pero menos el JAO, ¿ya? Y me queda esta expresión, que tengo la energía atómica del estado propio, escrito de esta manera, más el término que tiene que ver con la interacción de todos los de todos los núcleos, estos que están aquí, viendo la superposición con los estados J, ¿cierto? Este de aquí, en el fondo, esto de aquí tiene que ver con lo que vimos antes, que tiene que ver con el hopping, ¿cierto? O sea, esto es lo que hace que el sistema evolucione. Si estos términos fueran cero, digamos, ¿cierto? Que es lo que uno piensa, eso significa que si yo estoy en un electrón en un estado, y piensen que lo que estoy solucionando acá es una ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Si fuera una ecuación, si quiero resolver el problema global, piensen en la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo, tengo
esto evoluciona como un e elevado a menos i, e, t, etcétera, ¿cierto? Ahora, si este término fuera cero en ese cuadro, eso significaría que si yo me pongo en el estado J, nunca voy a poder encontrar al electrón si lo pongo en el estado J inicialmente, nunca lo voy a encontrar en el estado I. Pero como está escrito de esta manera, digamos, ¿cierto? La función de onda es tal que lo que yo voy a obtener como un estado propio es algo que tiene una combinación lineal de todos los estados del sistema. Y por lo tanto, si yo parto en uno de ellos, efectivamente hay una probabilidad finita de que llegue y lo encuentre en otro, ¿ya? Si estos B sub M y J, ¿cierto? Este término fueran cero, esa probabilidad sería nula, ¿cierto? No habría ninguna posibilidad de hacer hopping entre los distintos estados. Entonces, ese es el sentido que tiene esto, ¿ya? Entonces, estos términos que están acá, ¿cierto? Cuando los dos, estas dos cosas son iguales, ¿cierto? Eso me da un B0. Este B0 es distinto de ese de ahí, porque dense cuenta que, ¿por qué es distinto? Porque este I es distinto del átomo M, ¿cierto? O sea, no estoy en el mismo átomo, sino que pongo el mismo estado, o sea, es como diagonal, pero no asociado al átomo M, ¿cierto? O sea, el M es distinto de I, sumo sobre todo los distintos de I. Y esto lo voy a poner que es un B0. En el fondo, ¿qué es lo que hace esto? Esto de aquí es el sándwich de dos estados que están en un átomo distinto debido a la presencia del átomo M, ¿cierto? Estos son estados que están en el nivel, en cualquier número, en el número I, por ejemplo, ¿cierto? Y cuál es el efecto sobre el estado en el núcleo I debido a la presencia del átomo M que está por acá, ¿ya? Entonces, ese es este estado. ¿Y qué es lo que corresponde? En el fondo, lo único que esto hace es renormalizarme este valor de la energía atómica, porque este de aquí es un átomo aislado y cuando le pongo el II, esto de aquí lo que aparece es que estos dos, la energía de ese estado se renormaliza, ¿cierto? Cuando los dos son iguales. O sea, aparece un EA más un B0. Ahora, estos estados de hopping acá, ustedes pueden ver, ¿cierto? Que en este modelo sencillo, digamos, ¿cierto? Primero que nada estamos diciendo que todos son ortogonales, digamos, ¿cierto? Así que este de aquí tiene muy poca superposición con ese para que esta aproximación sea lo suficientemente buena, digamos, ¿cierto? O sea, el 2, 3 es ortogonal. Pero podría ser que el 2, 3 multiplicado por el potencial de interacción, tal cual como lo tengo puesto en esta cosa de aquí, ¿cierto? Este de aquí es distinto de ese, pero está mediado por el potencial del M. Perdón, en este de aquí. El I con el J, ¿cierto? Sería el 2 con el 3, digamos, ¿cierto? O el 2 con el 1, mediado por un núcleo que es distinto, ¿cierto? Este de aquí lo vamos a llamar menos T. Ya, bueno, y eso además está sumado, esto de aquí, está sumado sobre todos los M. O sea, acá está la suma hecha en esta cosa, y este término completo con la suma es igual a menos T, ¿cierto? Entonces, si I es distinto de J, solo las continuas están conectadas, solo las contiguas están conectadas. O sea, son dos estados contiguos los que dan este valor de T. Y todos los demás son cero. Y aquí todos los otros casos, es lo que dice acá, ¿no? ¿Cierto? Todos los otros casos son cero, ¿no? Ese es Entonces, bueno, lo que les dije antes, ¿cierto? El B0 lo único que hace es cambiar la energía de sitio por la interacción con los otros núcleos, ¿cierto? Todos los otros núcleos presentes, en el fondo, la energía del sitio se modifica un poquito, ¿cierto? Es la energía de sitio, en este caso cuando hago y esa energía de sitio ahora es igual a EA más B0, donde este de aquí es el estado atómico y este es debido a la presencia de los átomos, ¿ya? La otra cosa es que este valor, perdón, este valor de aquí se hace igual a menos T convencionalmente, ¿cierto? Que es lo mismo que hicimos en el caso del enlace covalente. Y aparecen de dos maneras, ¿cierto? Cuando el I es
más 1J y menos 1J. O sea, para este valor de aquí, para J, esta cosa tendría que ser menos 1 o más 1, ¿cierto? Esas son las únicas dos posibilidades donde este término de aquí va a ser distinto de 0. O sea, solamente en el caso de los en núcleos atómicos contiguos, ¿ya? Entonces, una cosa importante de esto es que este salto, digamos, ¿cierto? Yo en este minuto lo que estoy haciendo es fijando la distancia entre los átomos, pero en general esa distancia entre los átomos, entre sitios contiguos, o sea, el valor de t depende de manera importante de cuál sea el valor de A, ¿cierto? Donde A es la distancia entre átomos, que en este caso estoy considerando que todos los átomos son iguales, ¿ya? Entonces, lo primero que uno dice acá, vamos a considerar como una función de prueba que estos coeficientes están dados por esta expresión, ¿ya? Que es un phi sub n, que es el coeficiente que, ¿dónde lo tengo? Este de aquí, ¿cierto? Este coeficiente de ahí tiene que ver con esta fase. Entonces, este es un número complejo, le pongo la fase. Aquí no me tengo ni siquiera que hacer demasiado problema con poner un número complejo, porque la ecuación de Schrödinger los trae y la función de onda es compleja y lo único que tengo que hacer es normalizarla. Esto de aquí, cuando yo calculo el módulo de cada uno de los estados, me va a dar 1, ¿cierto? Pero como tengo n de estos estados, la función de onda me va a dar una suma total igual a 1. Lo que tiene que cumplirse, además, es que esta función de onda de aquí también esté normalizada. Entonces, por eso estos coeficientes que están aquí, que yo los digo que tienen módulo 1, pero tienen una fase, ¿cierto? Y les pongo el raíz de n debajo para que esta función en global ustedes lo puedan ver, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo quiero hacerle un ket por este lado con un phi y quiero pedir que esta cosa sea igual a 1? Si estas cosas de aquí son cuadráticas, o sea, me queda phi por phi conjugado, en este caso, sumado sobre todos los estados i, y eso, cada una de estas me va a dar 1, y me va a quedar abajo n de estos términos, porque tengo que sumarlos sobre todos los átomos, y por esa razón aparece este término raíz de n aquí para hacer que la normalización sea la apropiada, ¿ya? Entonces, vamos a usar las condiciones de borde periódica, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones de borde periódica? La misma restricción que usamos antes, no, me estoy adelantando los hechos aquí. La misma restricción que usamos antes, que sobre estos valores de K, que usamos en el caso de las vibraciones, ¿cierto? O sea, esto es súper análogo. Lo que no tiene esta expresión para phi sub n es la parte temporal. ¿Por qué razón no tiene la parte temporal? Porque nosotros estamos en este instante resolviendo la ecuación diferencial independiente del tiempo, ¿cierto? O sea, separamos la parte temporal de la ecuación y solamente estamos resolviendo el tema de la parte espacial, ¿ya? Ahora, si yo cambio el K, acá partido por 2pi partido por A en la expresión anterior, en esta de aquí, me doy cuenta que si este K lo cambio por K más 2pi partido por A, me va a aparecer un E elevado a menos 2 INPi. Y el E elevado a menos 2 INPi me va a dar igual a 1, ¿cierto? Entonces, cumple de la misma manera el hecho de que el coeficiente o la fase o la función de onda es la misma. Ahí está, es la misma y produce la misma solución, ¿cierto? Ahora, el largo de la cadena es L. Ese largo de la cadena es igual al número de átomos multiplicado por
A, ¿cierto? Sencillo. Y entonces eso significa que K se incrementa. ¿Qué es lo que significa eso, digamos, ¿cierto? O sea, significa que yo tengo, si doy la vuelta completa, esto en el fondo, si lo escribo de esta manera, estoy pensando que la cadena lineal es realmente una cadena lineal, pero además es circular, ¿cierto? Donde el último átomo se junta con el primero. Entonces, si doy una vuelta entera en la cadena, las condiciones de Max Born von Karman, la estoy aplicando acá, significa que los valores de K tienen que incrementarse de esa manera, como 2pi partido por Na, ¿ya? O sea, ¿por qué tiene que suceder eso? Porque cuando doy la vuelta entera, digamos, ¿cierto? O sea, ¿qué es lo que tiene que suceder? Tiene que suceder que K por L, donde L es este largo, ¿cierto? Donde tengo NA, he dado la vuelta entera, ¿cierto? Me tiene que dar lo mismo, me tiene que dar 2pi, me tiene que dar una diferencia de 2pi nomás, porque di una vuelta entera. Entonces, me queda, este es el valor posible de los valores de K para que cumplan con esa relación, que K por L tiene que ser igual a 2pi, ¿cierto? Cuando doy una vuelta entera. En general es 2npi, digamos, pero cuando hago una vuelta entera para n igual a 1, significa que en el fondo tengo una cuantización de los valores de K, ¿cierto? Y esa cuantización significa que en el estado, los valores de K se incrementan en 2pi partido por Na, ¿ya? Y esos son los valores posibles. ¿Dónde se ocurren esos valores posibles? Bueno, ocurren tal vez falta eso en esta transparencia. Esto ocurre entre menos pi partido por A, este lápiz se va demasiado rápido, ¿no? Y pi partido por A. En ese rango de ahí, que es la primera zona de Brillouin, hay entonces n valores posibles de K, ¿cierto? Entre menos pi partido por A y más pi partido por A, que es exactamente igual a lo que vimos en el caso de la vibración. Reemplazo entonces en la función de prueba 1. ¿Cuál es la función de prueba 1? Bueno, cuando la elijo, ¿cierto? En la... ya, volvamos acá porque si no funciona esto. Esta función de prueba, no, la función de prueba nuevamente es esta, y aquí tengo que reemplazar el e elevado a menos ikna dividido por raíz cuadrada de n, y esa la reemplazo en la relación en esta relación, ¿cierto? Entonces tengo los phi sub n por el nm. ¿Qué es lo que es esto de aquí? Este es el producto de una matriz, esta matriz, por este vector. Tomen esta cosa y en vez de ponerla ahí, la ponen acá atrás, digamos, ¿cierto? Y esto de aquí es un escalar por el vector. Entonces, nuevamente, aquí lo que tengo acá, el problema típico, que es el problema de valor propio, para encontrar cuánto valen las energías y cuánto valen los vectores propios. Pero no nos adelantemos, tratemos de resolverlo punto por punto, y introducimos ahí el hamiltoniano, ponemos eso. Esta es la expresión que tenemos finalmente de reescribir todo esto de esta manera, con el phi sub n, y ahora lo único que hago es reemplazar el phi sub n que corresponde, el phi que corresponde, digamos. El phi sub n es e elevado a menos i k n, donde reemplazo eso. Y dense cuenta que aquí cuando hago un n más 1, puedo factorizar estos valores hacia afuera. Este B0 es el E atómico más la renormalización, ¿cierto? Que es la energía de sitio. Este de aquí es el hopping, que lo habíamos atribuido que tenía que ser menos T, digamos, ¿cierto? Está claramente definido así, pero solamente involucra a los estados contiguos, ¿ya? Y como este es n más 1, me aparece un menos ik adicionalmente, o sea, porque es k i n más 1a el que debería ir aquí, ¿cierto? Entonces me aparece un menos ik, y acá debería ser un menos 1, entonces me aparece un más ik, por la forma que tiene la función de onda,
que es la e elevado a menos IKNA. Esta, ¿cierto? Esta es la función 2. Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Bueno, hay un montón de cosas que se eliminan. Se elimina usemos el lápiz ahora. Se elimina el raíz de n con ese raíz de n. Se elimina este con ese, digamos, ¿cierto? Y me queda una expresión súper sencilla para la energía, digamos, ¿cierto? En el fondo, ¿qué es lo que acabo de hacer acá? Acabo de diagonalizar la matriz de manera sencilla por la forma en que encogí las soluciones. Entonces, esto de aquí es una solución si la energía E es igual a E sub 0, que es la energía de sitio, menos 2T, y esta expresión de acá, sencillamente la escribo como el coseno de K por A. ¿Ya? Entonces, tal cual como obtuvimos en el caso de las vibraciones, bueno, la verdad es que en el caso de las vibraciones era un poco distinto, ¿cierto? Porque en el caso de las vibraciones obtuvimos una relación entre omega cuadrado y los valores de K, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan de las dos clases pasadas. Y lo que tenemos ahora es una dispersión de la energía en función de K, y antes teníamos omega cuadrado en función de K. Bueno, aquí aparece la energía porque la ecuación de Schrödinger es una ecuación en una sola, que tiene una sola derivada temporal. En cambio, la ecuación de Newton, que usamos para resolver el problema de las vibraciones, tiene dos derivadas temporales, ¿cierto? Es la aceleración, así que tiene una derivada temporal doble, y por eso aparece un omega cuadrado que se baja un omega cuadrado del término. Entonces aquí la energía sale directamente en los valores de K. Esta cosa tiene la periodicidad que corresponde, o sea, cuando esta cosa varía entre menos pi partido por A y más pi partido por A, están cada uno de estos valores, y cada uno de estos de aquí es una cosa discreta, digamos, ¿cierto? Donde cuántos valores hay en el fondo aquí, entre este punto y este punto de acá, hay n valores de K. Todos los que están afuera, que son valores de K distintos, corresponden a la misma onda, ¿cierto? A la misma solución, así que no los tengo que tomar de nuevo, ¿ya? Porque me dan exactamente la misma solución cuando yo cuento los estados, ¿ya? Entonces, estas dos cosas son las interesantes. El periodo de las vibraciones son de 2pi partido por A, y es parecida a la dispersión de vibraciones, ¿sí? Es parecida. Bueno, acá no, porque las vibraciones tenían este modo que llegaba a cero, ¿cierto? Que era lo que llamábamos el modo acústico. Aquí no hay un modo acústico, la cosa no es lineal, la dispersión es un poco distinta, ¿cierto? Esta forma que tengo acá, ¿cierto? Esta dispersión de la energía en función del valor de K, esto es lo que se llama una banda electrónica. O sea, ustedes habían oído hablar de esto antes, así que, pero esta es la primera vez que la podemos reproducir. ¿Y por qué hablamos de una banda? Porque si ustedes se acuerdan, esto aparece de la energía de un solo estado, este de aquí, ¿cierto? Este de aquí es un estado de energía en cada uno de los átomos, y cuando yo los pongo juntos, separados a una distancia A, eso me da lugar a una banda. ¿De dónde aparece esto? Digamos, ¿cierto? Bueno, esto es la mecánica cuántica sencilla, digamos, ¿cierto? Que nosotros estamos haciendo. Bueno, eso aparece sencillamente porque los electrones finalmente son fermiones, no pueden ocupar los mismos estados de energía, digamos, ¿cierto? Los estados no pueden ser iguales, digamos, por un mismo electrón, tiene que estar un poco distinto, ¿ya? Y esto es lo que sucede, el estado de cero está a este nivel de acá, ¿cierto? Y estos de aquí, todos estos estados que aparecen acá abajo son lo que llamamos estados enlazantes, porque cuando los electrones, perdón, cuando los electrones comienzan a ocupar los estados en este rango de energía, la energía realmente es menor que la que tendrían si el átomo estuviera solo. ¿Eh? ¿Y qué es lo que produce eso? Eso es lo que produce un enlace, ¿cierto? La disminución de la energía respecto de la situación que los átomos están aislados y separados de bastante distancia. Entonces, este sistema es estable, no quiere deshacerse, quiere realmente formarse, porque esto tiene menor energía
que cada uno de los átomos estén solos. Esa es una cosa que es relevante. Este sería de alguna forma una forma de un enlace metálico, ¿no? Ya. En el fondo, al fondo de la banda, la dispersión se puede aproximar como una parábola. O sea, podemos pensar que la energía es función de K, es una constante, es la energía que tiene al fondo de la banda, ¿cierto? Era una cosa así, la función coseno, entre menos pi partido por A y más pi partido por A que está aquí, ¿cierto? Era una cosa así, ¿ya? Y entonces, aquí al fondo, esta parte de aquí, uno la puede aproximar como una parábola. ¿Y cuáles serían los parámetros de la parábola? Eso de ahí, ¿cierto? O sea, si uno va atrás, esto de aquí, ¿cierto? O sea, este término de aquí, si yo quiero encontrar cuál es la aproximación parabólica, o en el fondo lo que tengo que expandir el primer término diferente de 0 cuando k tiende a 0, y esto de aquí se puede describir como 1 menos k por a al cuadrado, ¿cierto? Entonces, entonces el primer término que aparece, disculpen esto, este programa me está haciendo malas jugadas. Ya. El primer término que aparece de la expansión de la energía respecto del fondo es este que está acá, ¿cierto? 2K, 2TKA cuadrado por A. Y nosotros hemos visto antes cosas en las cuales la energía, ¿cierto? Depende depende de manera cuadrática del momentum al cuadrado. ¿Cuándo hemos visto eso? Bueno, en el caso de un electrón libre. Con el electrón libre, la función de onda de la energía es de esta forma, digamos. O sea, perdón, la dispersión de la energía de esta forma cuando se trata de ondas planas, ¿cierto? Aquí no son necesariamente ondas planas, pero es una función de onda la que tenemos, ¿cierto? Tenemos el E elevado a I KNA, digamos, ¿cierto? Entonces, hay como una analogía en esto de cómo se desarrolla, pero hay una cosa que es súper distinta. Si ustedes miran esto, resulta que uno, teniendo una dispersión de este estilo, uno la puede asociar a una dispersión tipo partícula libre de la cosa en el fondo de la banda, y tiene sentido definir una masa efectiva para esto. O sea, porque uno puede decir que este término sea igual a este término de aquí, ¿cierto? Con el reemplazo de que la masa la voy a hacer igual a la masa efectiva. Entonces puedo despejar cuánto vale la masa efectiva en ese caso y me queda este término de aquí. Y si uno mira bien este término de acá, aparece el T, que es el término de Hoping, que tiene que ver algo con la forma del potencial y la superposición de las funciones de onda, y las dimensiones de la red. En esta cosa no aparece por ninguna parte la masa del electrón, ¿no? O sea, la masa efectiva en este sistema no es la masa del electrón, y la naturaleza de cómo se genera esta masa es muy diferente, ¿no? Si bien yo puedo aproximar a algo que disperse de manera parabólica como algo que parece como un electrón libre, es una partícula, es una noción distinta, ¿cierto? Porque la masa de esa partícula no es la masa del electrón. A pesar de que yo obtuve esta relación de dispersión partiendo de un hamiltoniano donde puse adentro la masa del electrón y obtengo una masa efectiva de esta naturaleza que tiene que ver con cómo el electrón interactúa con los distintos iones, ¿ya? Esto de aquí podría ser, qué sé yo, 100 veces menor o 100 veces mayor que la masa del electrón en términos característicos, ¿no? O sea, hasta en ese rango puede esta cosa variar, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto que es relevante.
El otro aspecto que es relevante es que es esto que está acá, respecto a estas soluciones, es que el momentum que es importante es solamente el momentum, lo que llamamos el momentum cristalino. ¿Cuál es el momentum cristalino? El momentum cristalino es el momentum de la excitación o del electrón cuando este se encuentra en la primera zona de brillo, ¿cierto? Porque todos los demás, ¿cómo se llama? El- todos los demás momentum no dan origen a nuevas soluciones. El único que da origen a soluciones distintas son todos los electrones que están, perdón, todos los estados que están entre menos pi partido por A y más pi partido por A, ¿cierto? Cuando hay una colisión de estas partículas, digamos, ¿cierto? Que no sabemos ni siquiera qué es, porque de hecho tienen una masa distinta, digamos, ¿cierto? En el interior del sólido con cualquier otro tipo de excitación, por ejemplo, estas partículas que provienen de los electrones, que son, en el fondo, es un espectro de excitación de lo que se llaman cuasipartículas, ¿cierto? Porque la masa podría ser muy distinta a la masa del electrón, entonces no es lo mismo, si bien el origen electrónico de esta cosa es la misma. Esa, ¿cómo se llama? Momentum es distinto del momentum real del electrón en el interior del sólido, ¿cierto? Y cuando uno utiliza excitaciones que conservan alguna cosa, lo que se conserva es este momentum, no ese momentum que está ahí. El momentum cristalino es la cantidad conservada, ¿cierto? Porque esa, si ustedes tuvieron mecánica, esto tiene que ver con lo que les mencioné antes, con el teorema de Noether, que hay aquí el sólido, que es una red, tiene una simetría que es discreta, ¿cierto? Cuando desplaza el sistema de manera continua en una coordenada X y obtiene el mismo sistema, uno dice que hay una cantidad conservada y la cantidad conservada es el momento. Y en este caso, la cantidad conservada sería el momentum solamente y siempre y cuando los desplazamientos sean igual a la distancia interatómica entre dos átomos del sistema, ¿no? Entonces, por eso es que esta es la cantidad conservada, el momentum cristalino, en el caso de los sólidos. Veamos cómo funciona esto del llenado de las bandas, ¿cierto? Lo que vamos a hacer aquí es, vamos a suponer lo que vamos a suponer es que lo que queremos hacer es que vamos a despreciar la interacción de los electrones con otros electrones, ¿cierto? Esto de aquí es una cosa un poco compleja de considerar, pero en el fondo yo resolví el problema de la cadena completa con un electrón. Y ahora le voy a poner el otro electrón. Y si yo desprecio la interacción electrón-electrón, que no sé hasta qué punto sea legítima, digamos, ¿cierto? Hay alguna idea de que finalmente uno la puede despreciar, pero solamente pensando que es equilibrada con la interacción con los iones, ¿cierto? Entonces, los electrones viven en este mar de carga positiva, ¿cierto? Que está producido por la carga positiva de los iones, ¿cierto? Entonces, de esa manera, uno puede pensar mentalmente de cómo equilibrarlo, pero la verdad es que hay formas un poco más detalladas de tratar la interacción electrón-electrón y vamos a ver cómo se hace, ¿cierto? Entonces, lo que queremos hacer es comenzar a llenar la banda de electrones con... tenemos esta dispersión cuadrática, ¿cierto? Esta que tengo así, no cuadrática, sino que cosenoidal, en el fondo, entre más pi partido por A y, perdón, entre más pi partido por A y menos pi partido por A. Y lo que primero que tengo que hacer es poner un electrón en el fondo, ¿cierto? Pongo un electrón en el fondo y ese electrón que pongo en el valor permitido de K, que está en el fondo, lo pongo con un spin hacia arriba y después pongo el otro con un spin hacia abajo, ¿cierto? Entonces, y yo tengo claro que la línea punteada aquí, los puntos permitidos de los valores de K, tengo n valores de K.
Entonces, si tengo un electrón disponible por cada átomo de la red, ¿cierto? Y obviamente estoy despreciando la interacción electrón-electrón. ¿Cuántos electrones puedo poner en este sistema? Bueno, puedo poner todos los n electrones, pero cuando ponga los n electrones la banda va a estar medio llena, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está la asimetría de spin, que le puedo asignar para cada valor de K puedo poner un spin hacia arriba y un spin hacia abajo, cada vez, digamos, ¿cierto? Y comienzo a llenarlo de tal manera que finalmente el spin total de este sistema va a ser cero, la suma de todos los spins va a ser cero, ¿cierto? Van a estar alineados y contraalineados en cada valor de K. ¿Ya? Esto de aquí es una propiedad que es singular y además hay una cosa que uno puede hacer excitaciones de muy baja energía en este sistema, ¿cierto? Eso significa que yo puedo hacer que que los electrones que están en este lugar, yo los puedo mover a ponerlos un poquito más arriba aquí, ¿cierto? ¿Y cómo hago eso? Bueno, sencillamente le puedo poner un campo eléctrico. Entonces le hago un campo eléctrico y va a pasar de estar acá abajo a estar acá arriba. Cuando uno le pone un campo eléctrico, por pequeño que sea, produce una suerte de asimetría en la distribución, ¿cierto? Porque en el fondo promueve cierta cantidad de electrones a que aparezcan acá arriba. Nótese que un electrón que está acá abajo, por mucho campo eléctrico que yo le pongo, no va a ir a ninguna parte, ¿no? ¿Cierto? ¿Por qué no va a ir a ninguna parte? Porque no tiene un lugar contiguo donde moverse, ¿no? ¿Cierto? Porque esos son todos estados ocupados y el principio de exclusión no se lo permite. Entonces, lo único que puedo hacer en el fondo, si yo le pongo el campo eléctrico, es desplazar un poco la curva, esta que en lo rojo muestra los estados ocupados, y aquí en lo rojo también muestra los estados ocupados, pero hay algunos que pasan al valores de K positivo. Entonces, el campo eléctrico, en este caso que yo estoy aplicando, hace que cuando sumo todos los electrones que tengo en este sistema, porque estos de aquí van hacia allá y estos de acá van hacia el lado contrario, ¿cierto? No puedo dar vuelta a esta flecha, no sé por qué, no la puedo dar vuelta. Van hacia el lado contrario, todo esto que están aquí, hasta acá, van hacia el lado contrario. Pero cuando yo sumo esto más esto, si estos van hacia la derecha y estos de aquí van hacia la izquierda en la cadena, me va a dar una corriente neta yendo hacia la derecha, que es lo que uno esperaría si uno aplica un campo eléctrico, ¿ya? Entonces, esa asimetría en la distribución del momentum se refleja que en el fondo, en la cadena, al poner un campo eléctrico, establezco una corriente, ¿ya? Entonces, se establece una densidad de corriente y cuando esto se trata de átomos monovalentes, miren eso que tengo ahí, a ver, quiero cambiar esto al Vanishing Pen now, eso. Esto de aquí, átomos monovalentes que tengo en este sistema, eso significa que tengo un electrón por cada átomo, ¿cierto? Y tengo la banda llena, obviamente por esa razón, hasta la mitad. Esta era la situación original, digamos, ¿cierto? Solamente porque tengo un electrón por átomo, ¿ya? Entonces, si tengo eso, un electrón por átomo, y tengo esta estructura de banda en una cadena, lo que tengo es, ¿qué es lo que tengo? Tengo usualmente un comportamiento metálico. Esta cosa conduce corriente, esta cadena unidimensional de átomos, independiente de ninguna cosa, porque ¿por qué razón? Porque la cadena lineal está medio llena, digamos, ¿cierto? La banda esta está medio llena, ¿cierto? La banda de energía tiene la posibilidad de que yo haga excitaciones de baja energía al ponerle un campo eléctrico. Esta de aquí es la situación de un metal. El mismo sistema, si tengo el mismo sistema, y ahora lo que hago es ¿cómo se llama? Tengo una situación donde tengo dos electrones de valencia con la misma distribución que tengo en esto, digamos, paso de los metales alcalinos, por decirles algo, a la segunda fila donde tengo elementos como el calcio, digamos, ¿cierto? El berilio, ¿ya? Entonces, si los átomos son divalentes, la banda se llena completamente. El cuadro es que ahora
esto es lo que tengo una cosa que hace todo esto, porque todos los electrones están llenos. ¿Y qué pasa cuando yo le pongo a esta banda de energía, con toda esta cosa llena, le pongo un campo eléctrico? Bueno, lo que les dije antes, la banda está completamente llena. Si está completamente llena, no puedo llevar nada a ninguna parte, ¿cierto? O sea, todos los electrones no se van a mover. Una banda llena, como esta, no implica que no hay corriente, digamos. No importa que yo le ponga un campo eléctrico, porque no hay dónde poner los electrones nuevos que se van a excitar, ¿ya? ¿Cierto? Y esto de acá genera entonces un comportamiento aislante, y esto cuando es monovalente es metálico, cuando es divalente es aislante. Aquí tenemos déjenme volver a esto, ¿cierto? Entonces, si el número de electrones es par en la banda, ¿cierto? Tengo la situación aislante. La banda es la cosa que está en verde debajo, y lo naranjo significa el nivel de ocupación. Entonces, la energía, entre menos pi partido por A y más pi partido por A de esta banda de energía, está completamente llena, ¿cierto? Ahora, uno podría tener una cosa que tenga una banda de energía que tiene, bueno, lo que vi antes, ¿cierto? Es solamente un orbital por cada átomo, pero podría ponerle 2 orbitales por cada átomo y me van a aparecer cosas como esta, digamos, ¿cierto? Voy a tener la banda de energía de abajo, ¿cierto? Que es esta que tengo acá, y después le puse otro orbital más arriba, que también tengo que meterlo en esa ecuación, esa matriz que resolvimos, ¿cierto? Que también se resuelven de la misma forma con estas exponenciales e elevado a i kn, pero tienen una serie de elementos que son distintos, porque los orbitales que entran en la definición del T, existe un T asociado, un hopping asociado al orbital de más arriba y un hopping asociado al orbital de más abajo, porque son funciones de onda diferentes, ¿cierto? Entonces, podría establecer una dispersión de energía como la que está dibujada en verde acá arriba, ¿cierto? Y ahora tengo la opción de tener esta cosa llena, por ejemplo, con 3 electrones. Si estuviera con 3 electrones, significa que los 2 electrones que le pongo por cada átomo me van a llenar completamente la banda de abajo, ¿cierto? Y la banda de arriba va a quedar medio llena. Entonces, esta cosa de aquí va a tener la posibilidad de tener excitaciones de baja energía, en el caso de un campo eléctrico, y por lo tanto esta cosa de aquí va a ser, este diagrama muestra que este material, esta cadena lineal, va a ser metálica, ¿cierto? O sea, entonces cuando el número de electrones es par, generalmente lo que tenemos es una situación aislante, y cuando el número de electrones por átomo es impar, se da la posibilidad de que uno tenga esto, digamos, ¿cierto? Que la banda esté semillena, ¿ya? Esto de aquí no es absolutamente... bueno, aquí lo que tengo yo bandas múltiples, digamos, ¿cierto? Eso es lo que estábamos viendo ahora. Entonces, el caso de 2 átomos distintos por celda unitario, esa es una opción, ¿cierto? Un átomo de sodio y un átomo de cloro, qué sé yo, fierro, bromo, etcétera, digamos, ¿cierto? Esas cadenas me van a dar, esta es la banda del fondo, ¿cierto? El coseno que tenía en el fondo. Y lo que tengo aquí es, esto está dibujado en la zona extendida, de tal manera que para cada valor de K haya solamente un valor de energía. Pero en todo caso, igual, acá tengo n valores, ¿cierto? Hay 2 razones por las cuales los orbitales podrían ser distintos, digamos, ¿cierto? Uno, que sean 2 átomos distintos, o uno que tenga 2 bandas de energía por cada átomo. Bueno, cualquiera sea el caso, ¿cierto? El número de estados disponibles aquí va a ser n en esta zona, y el número de estados disponibles acá también va a ser n, digamos, ¿cierto?
en esta zona, en la segunda zona, en esta zona completa y en esa zona completa. Este de aquí es lo que se llama la forma de representar esto. Este eje de aquí, ¿cierto? El eje horizontal es el eje K, y este eje de acá es la energía, ¿cierto? El eje vertical, ¿cierto? Yo puedo representarlo de esta forma o lo puedo representar de esta forma que tengo acá abajo, donde para cada valor de K, entre menos pi partido por A y más pi partido por A, esto de aquí, lo que tengo acá es la solución para la cadena diatómica, o de dos estados atómicos por cada átomo. Lo que estoy representando aquí es que tengo dos estados, ¿cierto? O sea, tengo dos estados de energía por cada valor de K. Entonces, en general, esta cadena de aquí se llena con 2n, ¿cierto? Esta se llena con 2n y esta se llena con 2n. Así que si tengo un número impar, es el diagrama que tenía antes, que ese es el diagrama que les presenté déjenme ponerle el vanishing pen, con la banda llena hasta ese nivel, ¿cierto? Está todo lleno hasta abajo y lo de arriba está ocupado, por lo tanto eso daría lugar a una cadena metálica. Ahora, puede suceder, dependiendo de la forma que tengan los potenciales y cómo uno defina las cadenas, que si este es el estado atómico de un estado y este es el estado atómico del otro estado, que están adecuadamente separados con la energía, y nosotros sabemos que cuando la banda de energía o el rango de diferencia entre el valor máximo de la energía y el mínimo de la energía, cuando yo comienzo a disminuir la distancia interatómica, ese rango de energía sube, ¿cierto? Cuando los tengo aquí, cada átomo no ve al vecino, ¿cierto? Y en la medida que yo comienzo a aumentar los vecinos, comienza a haber hopping, y cuando comienza a haber hopping, comienza a existir una banda de energía. La diferencia entre este valor y este valor, dense cuenta que este eje de acá es la distancia interatómica, y este eje de aquí es el eje de la energía, ¿cierto? Entonces, lo que sucede es que tengo un rango entre la energía máxima y la energía mínima, que es ese rango de ahí, ¿cierto? Este en el estado de arriba. En el estado de arriba sería la diferencia entre ese valor y ese valor, ¿cierto? Y dense cuenta que si yo corto en este lugar de acá, tengo acá, es el valor máximo de la banda de abajo, el valor máximo de la banda de arriba. Tengo una brecha de energía aquí. Esto de aquí es una brecha de energía. ¿Dónde está la brecha de energía? Es exactamente en ese valor. Entonces, hay lugares en el sólido donde ahora hay excitaciones que están prohibidas. No suceden excitaciones en el rango de la brecha de energía, porque no hay estados permitidos para los electrones en ese estado, ¿ya? Ahora bien, uno podría tener una interacción que no fuera exactamente igual a esta, sino que diera que los dos estados dispersan de esta manera, de la misma forma que dispersa esto, y yo podría tener esta dispersión para la banda de más arriba, y esta otra dispersión para la banda de más abajo, pero estoy más allá de este punto. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que en este rango de aquí estoy trabajando acá ahora, ¿cierto? Cuando trabajo acá, significa que la distancia es tal que la banda superior puede entrar, esta es la banda superior, ¿cierto? El valor mínimo de la banda superior puede ser más bajo que el valor máximo de la banda inferior. Y lo que sucede es cuando estoy en este rango de aquí, la situación vista en el esquema reducido es esta que tengo presentada acá. Ahora, en este caso particular, el material de la derecha, uno que tuviera una dispersión de este estilo, ¿cierto? Esto de aquí sería, supongamos que tenga además un átomo por nivel de energía, ¿cierto? Perdón, no un átomo por nivel de energía, un átomo por átomo, significaría que yo puedo llenar esta banda, o sea, si tengo una por átomo, podría llenar esta hasta la mitad, ¿cierto? Ahora, si tengo dos, pensemos que este de aquí tiene dos átomos, no sé qué, cómo dice esto. Ya. Supongamos que ahora tengo dos átomos, significa que yo puedo llenar esta banda de aquí de manera completa.
así, completa, ¿cierto? Pero ahora hay estados que tienen más baja energía, que yo los puedo tomar estos que habría puesto acá si hubiera habido solamente este estado, los puedo llevar y los puedo instalar acá en el segundo estado. Entonces, esta de aquí es un metal, siempre y cuando la distancia sea tal entre los átomos que haga la distancia interatómica que uno pase este punto de barrera, ¿cierto? Esta representación que tengo acá corresponde a una situación donde la distancia interatómica está en este rango de aquí, ¿cierto? Donde el estado atómico superficial, perdón, no superficial, el estado atómico superior penetra en el rango de donde está la banda inferior. ¿Qué sucede? Entonces aquí yo puedo tener 2 electrones por átomo, pero esta de aquí sí va a ser metálica, ¿ya? Y efectivamente este es el caso que sucede el calcio, ¿ya? Ahora, si la banda no penetra, digamos, está más arriba, que es este caso de aquí, y yo pongo los 2 electrones, solamente puedo llenar la banda de abajo. Lleno la banda de abajo y me quedo con una cosa que es un aislador. Entonces, la diferencia entre estos 2 casos produce que se produce una transición metal-aislador cuando yo disminuyo la distancia. Y ese es el caso de lo que estoy representando en este diagrama. ¿Ya? Ya. Seleccionando todo. Vamos a la siguiente. ¿Esta la vimos? ¿Esta la vimos? Ah, y aquí tengo una tarea para ustedes, digamos, ¿cierto? No, se les borró la tarea, aquí está. ¿Ya? Les dejo la tarea, este de aquí, un problema que puse el semestre pasado, pero que en el fondo recapitula algunas de las cosas que son relevantes, y en particular asume que levantamos la restricción de que los enlaces sean ortogonales, ¿cierto? Para tratar el problema de enlace fuerte, ¿cierto? Listo. Esta es este es el problema, esta es la clase de hoy, ¿cierto? Donde, ¿qué es lo que hemos visto? Digamos, ¿cierto? Hemos visto, este es como la solución más importante. Este es el extremo máximo de la banda, ¿cierto? De lo que... Este es el valor máximo de la banda, el que tengo aquí. Ups. Este de aquí sería el valor máximo de la banda, este es el valor mínimo de la banda, este sería el estado atómico correspondiente, y esta es la ganancia de energía por establecer la cadena lineal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que esto es muy similar a la forma que tiene la energía de las vibraciones en el sólido, pero ahora se está tratando de estados electrónicos que dan origen a lo que se llama la estructura de banda, y uno puede ver ese fenómeno de manera bastante sencillo en un modelo que sea unidimensional. Pasar a 3 dimensiones no es una trivialidad, pero sin duda hace más complejo, ¿cierto? el realizar el tie binding o el enlace fuerte, la aproximación del enlace fuerte en el sistema, ¿cierto? Ok. Esa vendría siendo la clase de hoy, ¿cierto? No sé si tienen alguna duda de lo que les he contado. Ya. Me alegro que estemos más o menos sintonizados. Entonces, esta tarea estaría, voy a tratar de subir todo ahora. La próxima clase no es el próximo martes, porque el próximo martes es feriado en varios lugares del planeta, digamos, así que voy a aprovechar eso yo también. No sé cuándo tienen vacaciones ustedes. La semana del 18. La semana subsiguiente.
Ah, no es la semana siguiente, la semana siguiente, ya. Ok, entonces nosotros la semana siguiente tendríamos solamente clase el día jueves antes de entrarnos a vacaciones, ¿cierto? Ese sería como Así que yo esperaría verlos el jueves de todas maneras, ¿cierto? Yo también voy a estar volviendo de un fin de semana largo. Así que nada, pues, disfruten esto y no sé si tienen alguna duda de otro tema que no sea docente, digamos, sea de sólido, digamos, sino que sea de la parte administrativa del curso. Profe, es acerca del temario del certamen, ya que de aquí al certamen quedan como 2 clases más o menos, como que entraría para el certamen. Entra para el certamen lo que veamos en la penúltima clase, ¿cierto? Antes del certamen. La última clase no, digamos, esto la penúltima sí. Ya, no sé qué día el certamen es el 2 de noviembre, ¿no? Sí, me parece que sí. Ya. Entonces, bueno, la clase del día jueves que vamos a tener la próxima semana, esa sí entra. Y no sé si alcanzamos a tener una clase más antes, no sé si es que un jueves o un martes, digamos, ¿cierto? Eh, yo creo que nos quedan un par de clases antes del certamen. O sea, a lo más 2 clases más es la materia que entra. ¿Mm? Esa es un poco la situación. ¿Ya? Profe, disculpe, Quisiera, ¿por qué no tendríamos clase el martes? perdón, ¿Por qué dijo que no tendríamos clase el martes? el martes que viene porque es 12 de octubre. ¿No es feriado en Chile el 12 de octubre? Sí. Yo tenía entendido que era el Sí, lunes. el 12 es feriado por los pueblos. En mi calendario aparece el 12, digamos, ¿cierto? Y yo lo tenía ya. Y el lunes, o sea, ¿corrieron el 12 al lunes? ¿Esa es la idea? Yo creo que hicieron sándwich, ¿no? Yo también creo que hicieron sándwich. Hasta Eso creo yo lo tenía que se entendido que era el lunes, informó. pero puede ser que me confunda. Creo que dieron el lunes libre, digamos. No sé si es de manera universal, pero en la universidad el lunes libre también, ¿cierto? Y el martes aparece en el calendario como día feriado. Eh, en todo caso, si el martes no fuera feriado, yo ya me lo definí como feriado porque en el lugar donde yo estoy es feriado. Así que nosotros tendríamos clase de vuelta el jueves de la semana siguiente. ¿Ok? Ya, ok. Así que espero que no me demanden por eso, pero yo creo que no, yo creo que está bien. Yo creo que yo creo que lo vi en el calendario de Chile, que el 12 es feriado. Eso. Ya chicos, entonces nos estaríamos viendo en una semana más, ¿ok? O sea, no nos estamos viendo, por lo menos nos estamos, ustedes me ven a mí, yo lo escucho, ¿cierto? Si es que me hablan un poco, ¿ya? Ya, pásenlo bien. Que les Muchas cuento. Ya, gracias, profe, que esté bien, profesor. cuídese. Chao, chao. Ya, profe, que esté bien.